Hoy estaremos hablando acerca del supuesto don de hablar en lenguas que algunos grupos religiosos afirman tener como fruto de contar con el Espíritu Santo. ¿Realmente será esto cierto o por el contrario es un fraude? Es más, en el hipotético caso de que fuese verdad que hablan en lenguas, ¿esto vendría de Dios o de otras entidades? Pues esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Y lo primero que debemos de hacer es ver cómo el don de hablar lenguas se manifestaba en los siervos de Dios de la antigüedad. Así que, por favor, acompañarme a leer en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos del 4 al 11. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Sí, en su propia lengua. ¿Qué más dice? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? O sea, no estaban oyendo gruñidos ni balbuceos, no, dice, oían en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, después de leer este texto, mis hermanos, vemos lo que ocurrió en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y los discípulos fueron llenados por él, se pusieron a hablar lenguas, sí. Lo que hablaron fueron idiomas reales que fueron entendidos por personas de diferentes naciones. Claro, lo de hoy no es eso. Cuando vas a ciertas iglesias que dicen que hablan en lengua, lo que allí vas a escuchar son sílabas sin sentidos, sonidos ridículos o balbuceos que nadie entiende ni traduce, o curiosamente solo lo puede traducir el elegido, el pastor, pero ni siquiera la persona que lo está hablando. Y claro, eso nada tiene que ver con el don de hablar lenguas que provenía de Dios. Qué diferente es ver a los discípulos hablando acerca del Cristo y gente de todas las naciones entendiéndolo a lo que ahora vemos en las iglesias. Vamos a poner algunos vídeos de los que estos supuestos cristianos afirman que es hablar en lenguas, para que veáis qué diferente de lo que ocurrió en Pentecostés. Dime más ahora. Sutaraba, shataraka, naraba, ketaraba, shaya. ¡Oh! Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Esto que acabamos de ver es que es ridículo, es vergonzoso. Se les tenía que caer la cara de vergüenza de cómo engañan, cómo se ríen de sus seguidores, de sus feligreses. Qué descaro, qué diferente, de verdad, qué diferente lo que enseña la Biblia, que era hablar el don de lengua, de los circos teatrales que montan estos estafadores. Es vergonzoso. Pero fijaros, vamos a seguir hablando un poquito más desde un punto de vista bíblico. Porque el hablar en lenguas, el don de las lenguas, tenía un propósito. Y la Biblia lo dice clarísimo. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 14, 22, allí se especifica que era una señal para los incrédulos. No iba a ser una práctica dentro de la congregación. Pero vamos a leerlo directamente de la Biblia.
Acompañarme por favor a 1 Corintios 14:22 y allí leemos. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Sí, el don tenía un propósito muy claro, era una señal para los que no tenían esa fe. Ahora, estos circos teatrales, que son ridículos, los hacen dentro de las congregaciones cristianas. Claro, lo hacen dentro, no lo hacen como los discípulos, en el exterior, para dar un mensaje, porque claro, ese propósito que era una señal para los incrédulos, implicaba hablarles de Cristo, enseñarles que lo que Cristo había hecho por nosotros era para toda la humanidad, que lo que Cristo enseñó venía del Padre, venía de Dios. O sea, básicamente usaban ese don para predicar. Y claro, para que ese mensaje que predicaban tuviera una fortaleza, un respaldo, hablaban en lenguas. Y eso era una señal, porque claro, lo entendía todo el mundo. Pero lo que ahora hacen estas personas simplemente es el ridículo y engañar a muchas personas. De hecho, en lugar de ser una señal para los incrédulos, claro, comportamientos como los que podéis ver ahora en un vídeo que os voy a poner, lo que crea es que las redes sociales y los no creyentes se burlen y hagan memes, como vamos a ver ahora en un vídeo. Pues bien, lo que acabamos de ver es lamentable. El espectáculo tan bochornoso que dan estas supuestas iglesias que afirman ser cristianas y que lo único que logran es que los no cristianos se rían de ellos y encima pues se burlen de lo que en su día fue un don, el hablar en lengua. Qué pena que se difame el cristianismo por las tarugadas de esta gente. Pero bueno, nosotros evidentemente condenamos toda burla que se haga a cualquier tipo de creencia religiosa, pero evidentemente comprendemos este último vídeo que hemos visto, que los ponían con gruñidos de cerdos en estilo metal. Pues es que es normal, es que cualquiera que entre en una iglesia pentecostal y vean el espectáculo que hacen, hablando estupideces, porque no tiene otro nombre, balbuceando, en algunos casos con convulsiones, pero si realmente parecen más la niña del exorcista que un verdadero siervo de Dios. Claro, ¿esto realmente da honra? ¿Esto puede dar honra a Dios? ¿O por el contrario esto se origina del maligno, de su enemigo, porque lo que hace es deshonrar a Dios? Antes decíamos, hablar en lengua tenía un propósito y desde luego no se cumple. Pero es que además ese propósito estaba limitado a un tiempo. Y la Biblia lo deja muy clarito. Por favor, acompañadme a 1 Corintios 13:8. Allí dice claramente, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Sí, las lenguas iban a cesar. Por lo tanto, lo que ahora se hace no es hablar en lenguas. Y ya los primeros cristianos del siglo II, III, IV dieron testimonio de que las lenguas habían cesado, era algo que sabían. Quiero mencionaros concretamente a uno de los supuestos o llamados padre de la Iglesia, Agustín de Hipona. En su obra, Las Retractaciones, en el libro 1, capítulo 13, párrafo 7, que coincide con la página 692 del PDF que yo dispongo, hablando de este tema, dice: no quiso Dios que se prolongasen aquellos milagros hasta nuestro tiempo, para que el alma no se aferrase siempre a las cosas visibles y el género humano no se entibiase por la costumbre de ver aquello que por su novedad despertó tanto su entusiasmo. Esto es verdad, porque hasta ahora, cuando se imponen las manos a los bautizados, no reciben el Espíritu Santo de manera que hablen las lenguas de todos los pueblos.
ni hasta ahora los enfermos se curan al pasar por la sombra de los predicadores de Cristo. Y está claro que entonces se hicieron aquellos prodigios que han cesado después. O sea, el hablar en lengua es algo que se terminó. Es algo que se terminó. Ese don solo se transmitía cuando se imponía la mano a un nuevo discípulo por los apóstoles. Cuando los apóstoles mueren, ese don desaparece. Está documentado. Lo comentan los padres de la Iglesia. Que sí, que siempre hay alguno que dice, oye, pues Ireneo de León dicen que en su época había todavía alguno que hablaba en lenguas. Claro. Porque Juan murió a finales del siglo I. Si él impuso las manos sobre algún discípulo, tiempo después todavía era posible que hablara en lenguas. Pero al poco tiempo todo eso desapareció. Y claro, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Pues que si lo que ahora se habla son balbuceos, gritos, que al final se interpreta como una mofa, que parecen endemoniados, que cualquiera que lo ve no le sirve como una señal, para lo único que le sirve es para hacer memes con ellos, como hemos visto. Claro, no cumple el propósito, ni hablan lenguas, porque no hablan lengua, hablar lengua es hablar un idioma para predicar, para enseñar acerca de Cristo, ni cumple su propósito, ni está ubicado en el tiempo en que tenía que ocurrir. La Biblia es clara, era para un tiempo, iba a cesar, y ese tiempo cesó. Entonces, llegado este momento, tenemos que hacer una reflexión. Cuando estas iglesias, estas supuestas iglesias cristianas, que no tienen nada de cristianas, dicen que hablan lenguas, pues tenemos que decir que es mentira. En algunos casos son estafas que ya se han demostrado y se han descubierto en muchas ocasiones. Pero en otros casos, de no ser estafas, evidentemente sabemos de quién tiene que provenir esto. Y provienen de los demonios, sí. Los demonios sí te pueden hacer tener convulsiones, desmayarte, caerte al suelo, balbucear. Sí, ellos sí pueden hacer eso. Pero el Espíritu Santo no. Por lo tanto, la próxima vez que alguien nos hable sobre este tema, expliquémosles con cariño, con amor, con tacto, cuál es el origen actual de hablar en las lenguas. No se trata de atacar las creencias de nadie, no se trata de creernos mejor que nadie, no, se trata de que como cristianos tenemos la obligación de enseñar la verdad a las personas para que la puedan aceptar y se puedan salvar. Y si una persona está en el engaño, hay que sacarle de ahí, hay que mostrarle el origen de las cosas. Y bueno, pues vamos a dar por concluido este vídeo. Si os ha gustado, pues os pediría que por favor me apoyarais dando like, suscribiendo al canal, compartiéndolo. Pues estos vídeos llevan mucho tiempo de preparación y el objetivo no es otro sino que llegar a las personas y que puedan conocer la verdad. Y cuantas más, mejor, porque como siervos de Jehová, amamos a Jehová, pero también amamos al prójimo. Pues un saludo a todos y que Jehová os bendiga.